Bienvenidos nuevamente a este su curso Derecho Administrativo 1, Derecho General. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos del derecho administrativo. Como siempre, les habla ante ustedes la profesora Judith Astorrema. Hay que reseñar de que, aunque ya hemos hablado del origen nacional e internacional del derecho administrativo, no podemos dejar de lado de que al hablar de esta rama jurídica, a esta parte de la ciencia, tenemos que conceptualizar qué es lo que la misma comprende. Y eso es lo que en el respectivo capítulo vamos a hacer. Hay que reseñar de que el jurista venezolano Alan Randolph Brewer Carías, en el 2016, estableció un concepto un tanto interesante sobre el alcance que tiene el derecho administrativo, señalando que es aquella rama del derecho público que regula los sujetos de derecho o personas jurídicas que conforman al Estado, la administración pública, como complejo orgánico de esas personas jurídicas estatales y su organización y funcionamiento, el ejercicio de la función administrativa dentro de las funciones del Estado, la actividad administrativa, la cual siempre tiene un carácter sublegal, realizada por los órganos de las personas jurídicas estatales, y las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas jurídicas estatales o las que desarrollan actividad administrativa y los administrados. Aunque el concepto es muy amplio, debe reseñarse de que en el mismo llama poderosamente la atención cómo se explican conceptos básicos del derecho administrativo, como es la organización, cómo es la actividad, es decir, cómo el Estado se estructura para poder establecer su poder, su cadena de mando, cómo es la actividad que el Estado presta. Asimismo, cuáles son sencillamente las funciones, lógicamente teniendo que establecer que una de las más importantes es la prestación de los servicios públicos, sin omitir de que vienen a ser los instrumentos de rango sublegal, representados tanto por el reglamento o como el mayor ícono o ítem de manifestación de una potestad reglada o de una potestad normativa que tiene el Poder Ejecutivo para poder establecer sus lineamientos. Asimismo, se habla de las relaciones jurídicas que pueden establecerse entre personas jurídicas estatales entre sí, es decir, entre un ente, entre un órgano, como conformando pues un ministerio, y las relaciones jurídicas que se establecen entre las personas jurídicas estatales o quienes desarrollan actividades administrativas, sin omitir el sujeto más importante para el derecho administrativo, como son los administrados o los particulares. Hay que reseñar que al mirar o desmenuzar con bastante puntualidad y precisión el concepto de derecho administrativo, hay que recurrir en mencionar 4 conceptos fundamentales. Uno es la organización, es decir, cómo se estructura el Estado. Otro es la actividad, que es lo que realiza el Estado a favor de sí mismo y, lógicamente, de los particulares. El tema de la responsabilidad, que es hasta qué punto el Estado tiene que responder por aquello que realice y que pueda generar un agravio o un perjuicio. Y, lógicamente, los procedimientos, porque es necesario señalar de que el Estado debe cumplir una cadena sucesiva de actos que van a estar plasmados por ciertas formalidades y ritualismos para poder establecer un orden concatenado de cómo él va a generar finalmente sus actuaciones por medio de algo que se llaman actos administrativos o también pudiéndose llamar, de acuerdo a su naturaleza un poco más sencilla, como simples trámites. Hay que reseñar de que el derecho administrativo tiene múltiples características que lo llevan a ir perfilando cuál es su alcance, porque aunque se vea de que, bueno, solamente es un tema del Estado, lo más importante sigue siendo pues el derecho civil, ¿no? Hay que destacar que el derecho administrativo presenta sin lugar a dudas una regulación de las organizaciones, una regulación de las administraciones, da personalidad jurídica a los sujetos de derecho que se configuran, es decir, crea una estructura dentro del Estado de poder establecer, por ejemplo, cuál es la funcionalidad, cuál es la naturaleza, qué es lo que puede detentar o hasta dónde puede alcanzar las funciones de mando y gestiones de poder de un ministerio, por ejemplo, siendo este el típico ejemplo de un órgano, o de un instituto autónomo, siendo este, por ejemplo, el típico ejemplo de lo que es un ente. No podríamos decir
En caso dado que el Ministerio de Agricultura y Tierras tiene las mismas funciones que el Instituto Nacional de Tierras, ¿no? Porque aún siendo por materia dos sujetos de derecho público inherentes a la parte de la agricultura, por colocar un ejemplo, no podemos dejar de lado de que sus funciones a nivel administrativo son totalmente diferentes la una de la otra. Asimismo, se tiene que establecer que el derecho administrativo regula el funcionamiento de las administraciones. Eso significa que establece qué recursos va a tener, establece cuál va a ser su campo de acción, cuál va a ser el régimen de las personas que actuando en nombre del Estado o en nombre de la administración van a poder regirse. Es decir, va a estudiar lo relativo a los estatutos funcionariales públicos, de los empleados públicos, del régimen de bienes públicos y, lógicamente, de los recursos financieros. Es decir, es un tanto amplio su funcionamiento y su ámbito de acción. Asimismo, tenemos que señalar de que el derecho administrativo regula o estudia el régimen de ejercicio de las funciones del Estado. Eso significa que estudia las funciones normativas, las funciones políticas, las funciones jurisdiccionales de control y administrativas, dado de que la función política y administrativa y normativa dan el nacimiento u origen de normas de rango sublegal, por mencionar la más importante, como es el reglamento, tenemos que los otros órganos del Estado también tienen diferentes cuerpos normativos, como son las resoluciones, las circulares, las providencias, que más adelante en otros capítulos estudiaremos, pero que, como puede observarse, van creando instrumentos que permiten manifestar esa voluntad de dar funcionamiento, de dar actividad en nombre y a favor del Estado. Por su parte, también tiene que reseñarse de que otra característica fundamental del derecho administrativo es que tiene una actividad, un régimen de actividad administrativa en cuanto a la materialización en hechos y actos jurídicos, particularmente de los actos administrativos. Tenemos que señalar que el Estado emana actos administrativos de oficio o a instancia que el particular lo solicitó. Puede contratar con particulares, puede dar concesiones, por ejemplo. Nos establece, por ejemplo, cómo pueden ser las pautas de cómo es dar una licencia de funcionamiento a un colegio, por decirlo así. También puede establecer un régimen de procedimientos administrativos para generar seguridad jurídica ante los reclamos o ante aquellas cosas que de oficio, es decir, por voluntad del Estado, él decide investigar y aperturar en contra de un particular. Asimismo, tiene el aspecto de que puede regular la responsabilidad del Estado, o más precisamente de las personas jurídicas estatales, ante las actuaciones que puedan generar agravios o que puedan generar una falta o que en nombre de su funcionamiento generó una consecuencia jurídica. Y también tenemos que existe un régimen de control de actividades de la administración pública, de sus funcionarios, de sus actividades, tanto de carácter administrativo como fiscal. Esto significa que se establece un régimen de control no solamente en la sede administrativa, sino en la sede judicial, donde por medio de una ley llamada Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de propiamente hablar del proceso administrativo, muy diferente al procedimiento, que es el que se lleva a cabo en sede judicial, se puede ir enalteciendo la tutela judicial efectiva de los administrados y de las personas estatales. Asimismo, tenemos que señalar de que el derecho administrativo permite establecer por medio de diversas formas una actividad de policía administrativa. Tenemos que el derecho administrativo puede ser regulador, estudia las prestaciones debidas por las administraciones públicas a favor o en pro de los administrados, también protege sencillamente las actividades de los administrados, enaltece la actividad de fomento como un premio que se le da sencillamente al administrado o particular por su funcionamiento, establece otro tipo pues, de regulaciones, establece cuáles son las medidas a tomar. Tenemos que establecer un ejemplo un tanto característico. El rol que está teniendo en estos momentos, producto del tema de pandemia, cómo el Estado ha ido manejando por medio de decretos y medidas el hecho de establecer limitaciones de la movilidad, limitaciones de los horarios de trabajo, limitaciones en lo que tiene que ver en el establecimiento de las llamadas cuarentenas. ¿Producto de qué? Producto de esta potestad de policía administrativa y de control. A su vez, no podemos dejar de lado
el hecho trascendental e importante de que el derecho administrativo busca también regular los actos administrativos, los contratos administrativos y, lógicamente, todo el régimen de procedimientos administrativos. Hay que reseñar de que, aunque más adelante estudiaremos el marco constitucional del derecho administrativo, cuál es su alcance, cuál es su establecimiento, tenemos que señalar de que existen principios del derecho administrativo que conforman la piedra angular de lo que esta materia va a estudiar. Tenemos que señalar de que, recordando pues al célebre jurista mexicano Américo Pla, y haciendo pues una suerte de parafraseo, debemos establecer que el principio jurídico es una proposición fundamental que condiciona a todo un sistema de derecho. ¿Qué significa esto? ¿Qué principios cimentan o sustentan las bases del derecho administrativo? No podemos dejar de lado el principio de legalidad, donde la norma juega un papel preponderante, la responsabilidad donde el Estado debe cubrir aquellos agravios que pueda cometer en pro del particular, un principio muy afrancesado, pero que tiene una gran vigencia, la honestidad, la participación, dado que la administración necesita tener de la participación del particular para que sus actos sean válidos, la celeridad, tiene que haber rapidez, la eficacia, es decir, se busca una respuesta, la eficiencia, no solo se busca una respuesta, sino la mejor de las respuestas, y sobre todo una que está siendo muy discutida en los últimos tiempos en el seno del derecho administrativo mundial, como es la transparencia. ¿Realmente las administraciones y los gobiernos son transparentes? ¿Realmente existen gestiones públicas que estén totalmente ajenas a un fenómeno, a un cáncer llamado la corrupción? Bueno, básicamente son aspectos fundamentales que sustentan o legitiman esta materia llamada derecho administrativo. En próximas cápsulas seguiremos hablando sobre aspectos importantes, sobre las nociones básicas que sustentan a esta materia. Les habló para ustedes la profesora Judith Astorrealba. Hasta una próxima entrega. Hasta luego.